Bueno, pues nada, Nuria, encantada de que te unas a esta sesión, a este episodio, al podcast de la Mami Hacker. Este es nuestro cuarto episodio y voy a introducir un poquito para los que no conozcan el formato. Al final yo soy una mamá primeriza que quiero brindar o dar un espacio seguro para que los padres, como yo, pues respondan sus dudas con profesionales en diferentes ámbitos. Entonces, en este caso en concreto, vamos a hablar sobre alimentación complementaria y bueno, y resolver las dudas que tengamos para ayudar a nuestros hijos a que lo hagan de una manera segura. Y en concreto, pues me gustaría hablar del método BLV, que es el que yo utilicé para iniciar la alimentación complementaria de mi hijo y que creo que tú también eres experta en eso, entonces yo creo que es perfecto. Yo me presento personalmente, soy la Mami Hacker y soy mamá de un niño de 1 año y 2 meses. Y bueno, mi experiencia con la alimentación complementaria, la verdad que fue muy bueno. Yo no tuve dudas en ese sentido, me informé un poquito pues en el pediatra, que me dio muy poca información, y entonces fui un poco hablando con otras madres, me apunté a cursos aquí que había en la zona y fui a diferentes charlas, me fui introduciendo y poquito a poco pues fui probando y adaptando el método LV, yo creo que a mi manera o a la que yo veía que mi hijo se sentía cómodo, yo me sentía cómoda y a él le ha ido bien desde el principio, no ha tenido ningún problema a la hora de ningún alimento, no ha tenido alergias, no ha tenido atragantamientos, le ha ido bien, le gusta, come de todo, es un niño que da gusto, o sea, come mucho, come bien, come muy sano, estoy muy contenta en ese sentido. Y ahora, llegamos ya a la siguiente etapa a partir del año que bueno, que ya se le puede introducir, pues yo que sé, antes no tomaba nada de sal, pues ahora ya come algunas cositas como un poco más elaboradas. La verdad que también le ha ido bien, en la guardería come todo lo que le dan, entonces en ese sentido estoy muy contenta y esa ha sido un poquito mi experiencia. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de ti a nivel personal y profesional, qué haces, a quién eres. Bueno, pues yo soy Nuria Moreno, soy dietista materno infantil y bueno, pues bueno, soy mamá también de un niño de, en este caso que tiene 5 añitos. Y bueno, pensé que cuando yo inicié la alimentación complementaria con Pablo, aún no era dietista, no era experta en el tema, empecé en ese momento a mirar, a ver qué había, qué alternativas. Yo tenía claro que era, bueno, en ese momento no era triturado, luego empecé a escuchar PLV y en plan, ¿es lo que es? Mi pediatra súper desactualizado, era todo triturado, pero encontré, pues eso, entre una amiga que empezó a hablar del método porque también lo hizo con su hijo y luego mi pediatra que tenía por el seguro privado empezó también a decirme lo del BLV, pues entonces ahí empezó a entrarme la curiosidad, también me formé, hice cursos, como yo tenía una carrera de otra cosa, pero bueno, una carrera, pues me metí a hacer un máster, luego un posgrado, luego me hice dietista, bueno, y ahí ya no he parado de estudiar, y ahora ya también estoy también en la carrera de nutrición. Y nada, así que ya me he metido ahí, pero ya de pleno. Mi experiencia fue que como madre primeriza, pues muchos miedos, muchas inseguridades en iniciar alimentación complementaria, por eso desde ese punto de vista os entiendo muchísimo, ¿no? Cuando decís, es que tengo miedo de atragante o es que no sé qué método elegir. Claro, yo es que también he pasado por ahí. Yo he pasado por ahí porque tenía claro que iba a hacer BLV pero también me da miedo el no tener información porque no, a veces para buscar información tienes que rascar un poco porque no siempre el pediatra te va a dar una guía con todo lo que tienes para completar, ¿no? Para qué ofrecer, cómo ofrecer, o sea, no tienen, prácticamente muchos pediatras están desactualizados. Sí. Y nada, y al final empecé también con el método BLV, empecé a mi manera, con los alimentos que más confianza me daban, y a medida que iba estudiando y me iba formando, pues ya pude también pues empezar a ayudar a otras mamás a acompañar, ¿no? Que pudieran elegir el método siempre que más confianza les daba, si elegían triturados, pues acompañar también en las transiciones sólidas, si elegían BLV, acompañar, ¿no? Que es súper importante el acompañar cuando somos mamás, esa pequeñita tribu que podemos llegar a hacer, para que no sentirte sola y sentir que tienes a alguien que te respalda y que está ahí para apoyarte y para resolver cualquier duda. Y hasta ahora, pues hasta es lo que estoy haciendo también. Qué bien, qué interesante. Me encanta tu perfil, yo creo que eres perfecta para esta charla porque al final has vivido en tu experiencia como mamá esto que acabas de contarnos y luego te has formado y ahora te dedicas a ayudar a gente. Entonces yo creo que esto es muy importante porque sí que es verdad que nos sentimos todas solas, que al final, bueno, pues por mucho que tengas amigas que son mamás, pues es como, jolín, o tienes una que ha pasado por eso hace poco y te cuenta su experiencia o te sientes muy perdida.
Entonces, Totalmente. ahí y no sabes, la verdad. Es algo que yo creo que nos agobia un poco a todas. Mm. La verdad que es eso, me sentía perdida, pero aparte de eso de perdida, decir, es que ¿a quién pregunto yo? O sea, tengo que pagar a mi pediatra cada vez que voy cada mes a decir, ¿y esto cómo se introduce? Pues no, al final, pues te buscas las castañas, miras. Y yo, por ejemplo, cuando conforme me lo iba a comer, al principio la idea era ir subiendo recetas, ir subiendo platos, para que las mamás tuvieran ideas que yo no tuve en ese momento, decir, pues bueno, esto va a funcionar a mí, pues voy a ofrecerlo, ¿no? Y luego pues el poder ayudar a esas mamás, a sus papás, ¿no? Le inicio de alimentación complementaria, que es súper importante. El que no tengan que estar, como siempre digo yo, como principales, a ver a quién preguntan, a ver dónde lo tienen, sino que tengan un sitio donde tengan toda la información de forma segura, ya sea a través, por ejemplo, de un taller de primeros alimentos, ya sea pues con los posts o los reels que se va subiendo, ¿no? Que tengan toda la información para que puedan elegir el método que más se adapte a su familia y el que decidan elegir, pues que lo elijan con seguridad y sabiendo, por ejemplo, pues eso, pues cómo ofrecer los alimentos, que es súper importante. Y así también te da mucha seguridad. Y eso te digo que la información empodera, y muchísimo. Totalmente. Y a mí me gustaría decir que esa figura debería ser el pediatra, y yo no conozco a nadie, ni en mi experiencia, ni ninguna mamá conocida o amiga, que esa información nos la hayan dado desde el pediatra. Yo creo que, no sé por qué, está muy desactualizada la información, y entonces dicen, sí, tienes que hacer BLV sólidos, pero no te dan nada de información, no te dan pautas, no te dan... Entonces la gente que o no tiene tiempo o le da un poco de miedo, al final dice, bueno, me lo está recomendando, pero voy a preguntar a mi madre, que tradicionalmente se ha hecho purés de toda la vida, y vamos a tirar por ahí. Entonces yo sé que hay muchas madres que igual les gustaría empezar, pero pues por lo que te digo, miedo o falta de información, pues no lo hacen. Y muchas veces, pues, el entorno tampoco acompaña, es decir, dices, vale, pues voy a intentarlo, voy a hacer esto, pero de repente el entorno, los abuelos, las amigas, la pareja, empiezan a meterte miedo, como decía una amiga mía que el marido le decía, lo vas a ahogar, lo vas a atragantar, a ver, no necesitamos el que nos estén diciendo toda la vida, nos juzguen de todo lo que queremos hacer. O sea, si yo tomo esa decisión y me formo y sé cómo lo tengo que ofrecer, pues ¿por qué no? Y aparte, también es verdad que respecto al BLV tiene en parte, en muchas, como mala fama en muchas cosas. Yo, bueno, llevo más de 5.000 familias a la espalda y te puedo asegurar que no conozco a nadie que se haya atragantado con la alimentación complementaria por sólidos. O sea, a nadie. Conozco casos de atragantamientos con niños más mayores por ofrecer alimentos que no tocan. Casualmente, niños que han empezado con triturados, que luego les has ofrecido uvas enteras, les has ofrecido arándanos enteros cuando no les toca, o les has ofrecido, por ejemplo, tomates cherry, o les has ofrecido frutos secos cuando no les toca. Si es que una persona o una familia que se forme en el método BLV tiene más seguridad que una familia que realmente empieza por triturados, porque cuando hace la transición al sólido, salvo que la haga de una forma también pues, por decirlo así, formada, la acabas haciendo un poco por instinto, por intuición, pero luego no sabes qué alimentos puedes seguir ofreciendo y cuáles no, qué alimentos son peligrosos y cuáles no. Por eso digo, yo siempre, por ejemplo, con los talleres, sobre todo cuando toca hacer talleres de primeros alimentos o las asesorías, siempre digo, por favor, lo más importante no es el método que elijáis en el inicio de la alimentación complementaria. Fijaros qué fácil es. No es el método, empieza por el método que más confianza te vaya a dar siempre. Eso sí, si eliges triturados, yo siempre enseño una forma a través de las texturas que sea que te dé seguridad y que a la madre o a la persona que le vaya a dar a comer le da confianza, para que en el momento de tener que hacer la transición a sólidos, pues les cueste poquito. Y luego, con todo ello, tienen toda la información de, en el momento que de la transición a sólidos, de cómo tienen que seguir ofreciendo esos alimentos. ¿Qué alimentos son potencialmente peligrosos? ¿Qué alimentos son potencialmente alergénicos? Es decir, lo tienes todo. Y eso, al final, lo digo siempre, es seguridad. Nos va a aportar pues, ese conocimiento, ¿no? De que también que nuestros pequeños pues, sigan teniendo una alimentación saludable desde la infancia, desde el inicio de la alimentación complementaria. Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Antes de nada, me gustaría empezar por el principio, porque estamos hablando ya como un poco en materia, pero me cuenta aquí que su hijo tiene 4 meses y no sabe lo que es el BLV.
Entonces, porque hay veces que no te planteas tanto en el futuro. Entonces vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el BLV, la metodología BLV, y cuál es la diferencia con la alimentación complementaria tradicional? Vale, a ver, el BLV, en algunos sitios dicen como es que es el destete que lo lleva de forma el bebé, ¿no? El BLV realmente es una alimentación por sólidos, es decir, el bebé desde el inicio de alimentación complementaria, en vez de tomar triturado, toma sólido, pero sólido de forma segura. Ojo, el BLV yo también lo considero a cuando ofrecemos alimentos que son chapaditos y los ofrecemos con precuchara, es decir, que el bebé lo coge y se lo lleva a la boca, es decir, que al final el bebé es el que dirige como su alimentación. Ya independientemente que lo ofrezcamos en sólido o en chapadito y que es el bebé que se lo lleva a la boca, ¿vale? O sea, el bebé es el que decide qué cantidad tiene que comer y cuándo comer, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mayor diferencia entre el BLV o el BLIS, en algunos sitios se conoce un poquito más con el BLIS, y la alimentación tradicional, que realmente la tradicional sería el BLV, que realmente eso sí se ha hecho toda la vida, y lo triturado, antes no había luz, no se podía hacer triturado, se hacía todo chapadito a lo mucho. Pues con triturado la diferencia está en que licuamos tantos los alimentos, mezclamos tanto los alimentos que no tienen un sabor específico. Entonces, imagínate, yo siempre lo pongo, ¿no? Una papilla de verduras, o una papilla de frutas, que tenemos más fácil. Cogemos medio plátano, media manzana y yo qué sé, y media naranja. Lo trituras todo y tienes una papilla de frutas, pero ¿a qué sabe esa papilla de frutas? Luego, cuando quieres hacer la transición a sólidos, dices, es que el plátano no lo quiere. Y fíjate que la papilla lo come, no, es que la papilla no lo come, porque la papilla lo come mezclado. El bebé no sabe diferenciar esos sabores. Es súper importante, desde una alimentación complementaria, por eso yo siempre os ayudo a que de una forma siempre respetuosa, independientemente del método que elijamos, lo hagamos siempre que cada bebé aprenda a diferenciar los sabores, los olores y las texturas del servicio de alimentación complementaria. Eso nos va a ayudar muchísimo. Otra de las diferencias muy importantes con los triturados es que nosotros somos los que damos la comida al bebé. Y muchas veces cogemos, y es que eso me ha pasado, ¿no? Pues coger aquí el bol y empezamos, venga, va, un poquito más, tienes que acabar todo lo que yo he puesto aquí, porque yo considero que la cantidad que yo he puesto aquí es la cantidad óptima que tú te has de comer. Entonces, yo soy la que te voy dando la comida, el bebé a veces está así, o sea, no se implica nada en la alimentación complementaria, luego a veces los distraemos con muñequitos, con pantallas para que se termine de comer todo lo que hemos puesto en el bol y no somos conscientes realmente que no le estamos beneficiando nada, sino perjudicando. En cambio, cuando hacemos una alimentación BLV, yo le puedo ofrecer, incluso aunque se lo ofrezca con la cuchara, yo le puedo ofrecer la cuchara al bebé y se acerca a la boquita y el propio bebé es el que coge y se acerca a la boquita y abre la boquita y se pone la cuchara en la boca, ¿no? O yo le doy una cucharita y es el propio bebé el que lo coge y se lo lleva a la boca. Fíjate qué importante, dejo que toque las texturas. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De como adultos, si nos cierran los ojos y nos ponen diferentes tipos de texturas o alimentos, seguramente con el tacto lo que vamos reconociendo o con el olor. Fíjate, si la vista, imagínate qué importante es. Esa importancia también es para los atragantamientos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un reflejo de extrusión, que es ese reflejo que tenemos de protección de nuestro cuerpo de forma natural, que lo que hace es que evita que te atragantes. Hasta los 6 meses de edad, ese reflejo de extrusión está focalizado delante de la lengua, pero maravillosamente, a partir de los 6 meses, ese reflejo se traslada al medio de la lengua. Entre los 6 y 9, 10 meses más o menos, está en medio de la lengua. Es decir, cuando mueves de una arcada, hay después un trozo más grande de un alimento, o ofrecemos una textura que el bebé no reconoce y tiene una arcada, no pasa del medio de la lengua. Es decir, tiene la arcada, la expulsa y continúa comiendo. Cuando retrasamos la transición a sólidos y los bebés continúan con triturados más allá de los 10 meses, ese reflejo de extrusión cada vez va más hacia atrás. ¿Qué pasa? Que con 12 meses muchas familias deciden que ya ha llegado el momento de hacer la transición a sólidos. Y con 12 meses una arcada ya es molesta para un bebé porque está focalizada completamente detrás. Ese reflejo de extrusión, que es el reflejo de arcada, que lo que hace es que evite dentro de la cavidad bucal, ¿no?, cualquier objeto intruso que su cerebro no reconoce. Si un cerebro no reconoce ese sabor, ese olor, ese color, esa textura, es normal que cuando quiere hacer una transición a sólidos le cueste. Pero si desde el inicio estamos ofreciendo texturas bien sólidos,
al final esa transición a ellos no va a costar absolutamente nada, porque tu cerebro ya lo está reconociendo. Y eso también va fundamental y es importantísimo de cara a lo que te espera a partir del año, por ejemplo, como la selectividad alimentaria. Pero bueno, no me voy a adelantar, que eso es otra cosa, es otra etapa. Sí. Oh, súper completo. Te iba a preguntar los beneficios, pero yo creo que ya nos has dicho muchísimos beneficios para el niño del BLV, pero ¿qué beneficios puede tener para la familia, además de lo que para el niño? Bueno, pues para la familia es una barbaridad, más de lo que nos pensamos. Una, tu bebé come de forma autónoma, es decir, nos sentamos con el bebé a la mesa a comer todos juntos. No tenemos que primero darle al bebé la comida y luego comer nosotros, sino que podemos, implicamos, ¿no?, a la mesa familiar al bebé desde el primer momento. Eso es súper importante, porque si yo quiero que mi bebé aprenda a beber de vaso, lo importante es que a mí me vea coger un vasito y beber, ¿no? Por eso, desde el inicio de alimentación complementaria, el que puedan beber de un vasito normal y corriente, adaptado con boquita ancha para ellos, que sea de pequeño formato, ¿no?, para que ellos lo puedan coger, es súper importante. No les hace falta un biberón con agua a la hora de comer, porque ellos son capaces. Si yo quiero que aprenda a utilizar cubiertos, qué importante es que a mí me vea utilizar un cubierto. Es decir, si yo le doy con la comida, lo máximo que va a aprender es que coger la comida y a darme a mí comer. Pero si él ve que yo cojo y yo como de forma autónoma, el bebé va a tener más interés de querer coger y también comer de forma autónoma. Es decir, que aprenda con el manejo de los cubiertos, que aprenda a beber. Y a nivel alimentación, más importante aún, porque él va a ver lo que yo como, para lo bueno y para lo malo. Ojo. Es decir, tenemos que cuidarnos más, tenemos que aprender a comer bien, y si yo quiero que mi hijo siga comiendo fruta o coma fruta, tiene que ver también comer fruta. Es decir, si les generamos unos buenos hábitos desde la infancia y nosotros tenemos unos buenos hábitos, nuestros hijos van a continuar con esos hábitos. Pues es súper importante. En cambio, por ejemplo, con triturados, la cosa cambia un montón, porque las verduras las escondemos, no se ven. Entonces, a partir del año, la alimentación del bebé cambia muchísimo y pasa por muchas etapas, entre una de ellas es una etapa fisiológica en la cual rechazan los alimentos que tienen sabores amargos y son rojos y verdes. Eso se queda por aquí, ¿no? Pero, vale. Entonces, imagínate qué importante es desde el inicio que sigan comiendo ese tipo de alimento. Y si comemos todos juntos, para la familia, le estamos creando también esa autonomía al bebé. Fíjate qué importante es. Me encanta. Sí, me estás diciendo muchas cosas que yo no sabía, así que también estoy aprendiendo. Lo que decía, que en realidad yo creo que todo es seguir evolucionando, porque los niños pasan por etapas. Una cosa es a los 6 meses, luego a los 10 yo creo que introduce algún alimento diferente, a partir del año y luego a partir de los 2 años, o sea que es algo que continuamente vas aprendiendo y luego va evolucionando, porque al final no es solo la manera de dárselo, sino también el tipo de alimentación que tiene el niño. Entonces esto es súper interesante. Yo te quería preguntar por el tema del atragantamiento, que sé que, aunque hemos tocado algunas pinceladas, sé que es algo que preocupa mucho. ¿Cuáles serían las señales de alarma para diferenciar si el niño tiene un atragantamiento o tiene una arcada? Porque son cosas diferentes, pero sé que muchas veces, simplemente con una arcada, si tú tienes un poco de miedo, ves al niño y dices, madre mía, a ver si le va a pasar algo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta o cómo podemos diferenciar si el niño tiene una arcada o un atragantamiento? De hecho, muchas familias que deciden hacer BLV, el bebé tiene alguna arcada y dice, ¿se está atragantando? Vuelvo a triturados, ¿no? Es decir, por eso siempre digo, hay que formarse. Formarse con profesionales que sean de la alimentación, o sea, que sean nutricionistas, que sean dietistas formados en la alimentación infantil. En primer lugar, es súper importante, ¿vale? Uno, porque te quita muchos miedos, te empodera y te da mucha más seguridad. Y sabes cómo ofrecer. Luego, segundo, ¿cómo sé diferenciar lo que es una arcada de lo que es un atragantamiento? Bueno, en primer lugar, las arcadas producen pues la típica arcada de cuando tienes agonía. O sea, que el bebé hace la U en la lengua, ¿no? El que intenta, bueno, pues eso, tose, pero es que, o sea, como que le da y de qué asco, ¿no? Es que estaría en una arcada que no pasa nada. Luego, si tienen tos, porque al final la tos es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para expulsar a través del aire lo que tenemos dentro de la boca, la tos deja pasar el oxígeno. Es una tos normal y corriente. En cambio, cuando hay una obstrucción de la vía aérea, todo cambia muchísimo. Con una obstrucción de la vía aérea, el bebé no emite sonido. No puede hablar, no hay nada. A lo mucho puede haber alguna sibilancia, es decir, que notes algún silbido de que quiera respirar, porque a lo mejor la obstrucción no es completa, es una obstrucción parcial, por ejemplo, ¿no? Que intenta toser y es una tos que apenas hay oxígeno, o sea que no
no pasa el aire por ahí. Ella ve, pues, evidentemente, pues, los labios se les ponen moraditos porque no hay flujo de oxígeno. Entonces, claro, la diferencia es enorme. Y lo que digo, o sea, más de 5.000 familias llevo a las espaldas y no conozco a nadie que haya hecho BLV que se haya atragantado. De hecho, los niños, las estadísticas dicen que los niños se atragantan más con 4 y 5 años que con 6 meses. Imagínate. ¿Por qué? Pues con 3, 4, 5 años, un bebé se está comiendo, está en la escuela infantil o está en el cole, están jugando, se ponen algo en la boca y se ponen a jugar, a reír, a tal, y no se dan cuenta y lo tragan, pese a que tengan buena gestión de la masticación. Sí. Pero, en cambio, un bebé que estás con alimentación complementaria, que empiezas a lo mejor a ofrecer sólidos, el bebé es mucho más consciente de lo que está comiendo. Y lo que te digo, que por ejemplo organismos como la Asociación Española de Pediatría o la Asociación Americana de Pediatría o la OMS mismo, te están diciendo que antes de los 10 meses todos los bebés deberían estar comiendo sólidos, sobre todo especialmente por ese mecanismo de defensa que tenemos, que es súper importante, porque como el nervio de la lengua no pasa el alimento cuando tenemos una arcada, también te ofrece mucho más seguridad. Y sobre todo, formarse. Eso es imprescindible. Claro, claro. ¿Y cómo se podría evitar? Lo digo porque yo estuve en una sesión de, como te digo, en el centro de salud ofrecen, bueno, pues diferentes sesiones durante el primer año, una vez al mes, que vamos las madres y nos forman sobre diferentes cosas para que estemos seguras. Entonces yo estuve en una de alimentación complementaria y hablábamos de los sólidos, no era tanto el método BLV, sino de los sólidos, y yo era la única que al 100% iba con sólidos, o sea, es decir, que me metí de lleno y fluía. Y luego había bastantes madres, incluso que no era su primer hijo, además eso es justo lo que pasaba, que no era el primer hijo y al primero le dieron papilla, entonces eso querían, pero les daba miedo, y siempre era, es que me da mucho miedo que se atragante. Entonces, para este tipo de madres, que yo le decía, a ver, confianza, no sé, tú confía que si lo haces bien, si sigues un poco la metodología no va a pasar nada, pero bueno, ¿qué consejo o qué crees que es importante, cuál es la línea roja para que el niño no se atragante? ¿Qué no debemos hacer o qué debemos hacer para conseguir? En primer lugar, saber cómo ofrecer los alimentos. Es decir, ¿qué textura tiene que tener ese alimento para que sea apto al bebé? ¿Qué corte tiene que ser apto al bebé? Yo no puedo coger, mucha gente dice, bueno, yo también hago BLV, yo corto los alimentos pequeñitos y los meto en la boca. Eso no vale, porque si yo cojo los alimentos y los corto trocitos pequeñitos y los meto a la boca, a lo mejor ese trozo no es lo que el bebé puede gestionar. Puede gestionar mal o puede gestionar menos. El bebé al final no aprende a gestionar los sólidos así, porque se acostumbra que tú le metes ese trocito pequeñito en la boca. En cambio, si es el bebé el que lo coge y se lo lleva de forma autónoma, a lo mejor el primer día, después de un trozo más grande que tendrá una arcada, lo sacará. Pero luego la segunda vez dirá, ostras, si me meto todo ese trozo no lo voy a saber gestionar bien. Entonces ya pegan mordiscos más pequeños. Luego, por otro lado, el conocer qué alimentos son aptos y cuáles no. Y hasta qué edad son aptos. Porque digo, por ejemplo, una zanahoria, nosotros no podemos dar una zanahoria dura. De hecho, yo a mi hijo tiene 5 años y no le doy zanahoria dura. Se la sigo ofreciendo rayadas y se ofrece con crudo, por ejemplo. O la zanahoria, que muchas veces mamás me escriben que llevan a los nenes a la escuela infantil y niños menores de 12 meses les están cortando la zanahoria a la minita. No, o sea, el conocer qué alimentos se pueden y no se pueden ofrecer. El conocer cómo o qué textura tiene que tener ese alimento y en qué formato se tiene que ofrecer. Eso te va a ofrecer seguridad toda la vida. Perfecto, perfecto. Eso me parece bien porque, por ejemplo, un alimento como la uva, que es de los que más riesgos de atragantamiento creo que hay, a la hora de ofrecérselo a mi hijo, estuve leyendo un poco, ¿no? Y te decían, bueno, pues si es a partir de 6 meses al año, córtaselo pues en tiritas así, si luego a partir del año igual por la mitad, o sea, es decir, que un mismo alimento, como tú dices, en función de la etapa, se lo tienes que ofrecer de una manera diferente. Las uvas siempre a cuartos, normalmente con 6 meses, como son de pequeño formato, no hacen la pinza, entonces la podemos ofrecer chafadita, por ejemplo, precuchara y sería perfecto. Con 9 meses que ya hacen la pinza, siempre a cuartos. Incluso cuando son mayores o van a la escuela infantil o van al cole, por ejemplo a Pablo, las uvas para el tupper del cole se las sigo ofreciendo a cuartos. Por lo mismo, están jugando, están corriendo, y al final hay que ofrecerlo siempre de la forma que te vaya a ofrecer seguridad. Más te digo con las uvas. ¿Sabías que las uvas es la tercera causa de mortalidad infantil en España? Sabía que era peligroso, pero no sabía tanto. ¿Sabías que todos los niños mueren en España un niño atragantado por uvas en Nochevieja? Wow.
Y niños de 2, 3 años, claro, imagínate qué importante es el conocer. Y muchas veces no se trata solo de BLV, porque a veces demonizamos el BLV, se trata de formación. Y es algo que nos falta muchas veces a los padres y no pensamos o no consideramos que esa parte de formación es súper importante. Por eso siempre digo, o talleres, ya no solo conmigo, sino con cualquier profesional, yo no, cuando hago un taller o hago una asesoría especializada, yo no hago solo BLV, siempre adapto el método a cada familia, pero si hago mejor algo muy genérico, como puede ser un taller, siempre hablamos de todas las formas, es decir, a nivel alimentación en general, primeros alimentos, para mis primeros alimentos en todo. Por eso, es súper importante la formación. Y bueno, digo que los temas de atragantamientos, sobre todo se atragantan más, un poquito más mayores, pero que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de alimentos pequeños. Claro, y que siempre hay que tener supervisión. Yo creo que es algo muy importante, que aunque coma solo, tienes que estar a su lado, por si pasa cualquier cosa, ayudarle a reaccionar. Exacto. Sí, y otra cosa que te quería hablar sobre este método, según tengo entendido, una de las cosas buenas es que ellos aprenden a autorregular o a saciarse, es decir, deciden cuánto comer. Entonces, en el caso de mi hijo, por ejemplo, al principio pues jugaba mucho, cogía, tiraba, no comía mucho. A mí no me preocupaba porque mi hijo siempre ha sido grande y siempre ha pesado pues más de la cuenta. Entonces, para mí el peso nunca ha sido una preocupación. Y como a mí me decían, lo importante es la leche al principio y esto es para experimentar, no he estado preocupada. Pero sí que he conocido gente pues que su hijo siempre va al límite del peso y entonces dijo, es que el niño no come. Entonces, sobre este tema, ¿qué le dirías a los padres que están preocupados que con este método el niño no está comiendo? Pues les voy a decir que no se preocupen, para nada, porque con muy poquito tienen más que suficiente. A ver, yo, pues bueno, por la experiencia, por las consultas, por todo lo que llevas a espaldas, bueno, os puedo hablar ya como madre y como profesional, ¿no? En primer lugar, ¿por qué? Es una pregunta que le hago siempre a los padres cuando vienen súper preocupados de toda la consulta de es que no come nada y yo, ¿está tomando leche? Sí, pero no come. A ver, ¿está tomando leche? Pero es que no come. Y vuelvo a repetirle, ¿está tomando leche? Y se quedan así. Y dice, sí, pero no está comiendo. Y yo cuando me dicen eso puedo preguntarle, ¿está tomando leche? Porque a veces no nos damos cuenta o no pensamos, a ver, si desde los 0 hasta los 6 meses tu hijo se ha alimentado de leche, ha crecido, engordado y está perfecto y está sano, porque a partir de los 6 meses la leche ya no es alimento. Porque a partir de los 6 meses pensamos que si no toma sólido o triturado, no está comiendo. Está comiendo. De hecho, más del 90% de las necesidades energéticas y nutricionales que quiere un bebé entre la etapa entre los 6 y los 12 meses provienen de la leche. Más te digo aún, he tenido casos en consulta, fíjate si es grave o si es importante en este caso, por decirlo así, mejor la leche. He tenido casos en consulta de niños que han empezado a perder peso a partir del 6º mes. Y vienen los padres súper preocupados porque la culpa es porque no están comiendo lo suficiente. Y entonces indagas ahí un poquito, a ver, vamos a hacer un dietario, a ver qué está sucediendo aquí. O sea, porque no es normal que un bebé hasta los 6 meses haya ido súper bien y de repente esté perdiendo peso. Empezamos, que quitamos tomas de leche, sobre todo pasa mucho con Vive, más que con pecho, porque el pecho sabemos que es a demanda, el Vive debe seguir siendo demanda, pero parece que como el Vive ya lo dejamos a demanda. Pues no, estamos quitando tomas de Vive para ofrecer comida. Y como no comen o la cantidad que papá y mamá desean, o comen una papilla de frutas, pues no, a nivel nutricional y a nivel calórico no va a engordar nunca igual que la leche o una papilla de eso. Entonces, ¿qué dice el pediatra? Pues papilla, cereales, vamos a que engorde, a que recupere ese peso. Entonces ya se desencierran las alarmas y acuden. Y entonces en ese momento hacemos una evaluación y decimos, ostras, este niño toma 2 biberones al día y tiene 6 o 7 u 8 meses. Yeah. Hacemos el cambio. Ya empezamos otra vez con los biberones que tomaba antes. El niño no llega ni con tanta ansiedad, ni llega pues, con tanta ansiedad, sobre todo a la hora de comer. Come mucho mejor. Empieza a engordar milagrosamente. Y come hasta mejor. Y dices, ostras, pues es que yo pensaba que era al revés. Y claro, es que esas pautas no las conocemos. Nos preocupa más de que nuestro hijo hacemos BLV, nos preocupa más de que coma poca cantidad, pero no nos damos cuenta que con muy poquita cantidad tenemos bastante. Los bebés autorregulan sus mecanismos de hambre saciedad. Tenemos 2 hormonas que dirigen esa cantidad de alimento que tenemos que comer. Es decir, una hormona es la que nos dice cuándo tenemos que comer más y la otra cuando ya estamos saciados, ¿no? Pues los niños igual. Cuando forzamos a un bebé a comer, por ejemplo,
esa hormona se desregula porque al final no sabe, ya deja, cuando tiene hambre, por mucho que diga, o cuando está saciada, por mucho que diga, no me metas más comida, estamos siguiendo enchufándole comida, pues al final esa hormona pues se desregula. Y ellos, luego, eso trae también otro tipo de problemas, cuando en la edad pues más adulta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que nos preocupamos mucho de que a lo mejor pensamos que juega mucho con la comida y apenas come ningún mordisquito, pero se están manteniendo en su peso. Te dan 2 mordisquitos y ya está, no pasa nada. Están en una etapa en la que están aprendiendo a comer. Siempre lo digo, es a aprender. Igual que aprendemos a escribir, aprendemos a caminar, estamos aprendiendo a comer. Y eso es súper importante. A través del tacto aprendemos las texturas de los alimentos, el olor de los alimentos y el momento que nos lo ponen. Y ese juego es súper importante a la hora de aprender a gestionar también los sólidos o diferentes tipos de textura. Súper interesante. Yo sobre esto te quiero preguntar una cosa concreta sobre mi hijo, ya que estamos hablando de eso. Hablamos de autorregular, ¿vale? Es decir, que ellos aprenden a saciarse. ¿Qué pasa si el niño no sabe? O sea, es decir, si tú le pones lo que consideras que debería comer y se lo come y dice más, mi hijo ya dice más, y le doy más y se lo come, más. Entonces, como te he dicho, la preocupación de mi hija es justo la contraria. Él siempre ha sido grande, nació grande, siempre ha sido muy grande, siempre ha tenido apetito. Cuando estábamos con lactancia con el pecho a demanda, pues él podías darle, o sea, decir, si le hicieras caso, él quería comer todo el día. Cuando empezamos la alimentación complementaria, mucho. Ahora que ya tiene 1 año y pico, o sea, todo lo que le doy es saludable, porque igual te pide más fruta, más verdura. O sea, no te estoy hablando de cosas malas. Pero llegó un momento en el que dije, pues igual voy a dejar de darle de comer más, que igual está comiendo mucho. Entonces no sé si es un error que yo he hecho o debería darle más si siempre me pide más. A ver, si ellos piden más porque su cuerpo, o sea, si en ningún momento hemos forzado a comer, que le ves acostumbrado a comer realmente a demanda a lo que su cuerpo le pide, realmente tenemos que darle lo que ellos necesitan. Normalmente los niños con percentiles más grandes, nutricionalmente y energéticamente, necesitan más que los niños con percentiles más bajos. También es normal. Entonces, si tu hijo es grande o nació grande y sus demandas energéticas son mayores, es normal que a lo mejor lo que yo considero que es una ración normal que pueda comer a su edad, a lo mejor para él no es normal y a lo mejor necesita un poquito más para poder cubrir sus necesidades energéticas y nutricionales. Vale. Yo es que en este caso, siempre, incluso otra cosa que pasa, tú, mira, le das de desayunar, él siempre desayuna un poquito antes. Y cuando estoy recogiendo, igual desayuno yo, a la media hora. Y me ve desayunar, más, él ya ha desayunado. Y me pide, entonces, por ejemplo, cuando nos vamos por ahí, vamos a el merienda en casa, ¿no? Y mi marido y yo, pues merendamos fuera, siempre te tenemos que llevar algo, porque si él ve a alguien comiendo, él quiere comer. Bueno, pero es porque, claro, al no hacerlo juntos, una cosa es que lo hacéis juntos y ya pasado ese momento y ya está, y otra cosa es, muchas veces también lo puede hacer por estímulo, es decir, a lo mejor pues a él le gusta comer y él ha merendado y luego os ve comer y dice, hostia, pues yo también quiero, o sea, ahora coméis vosotros y a mí no me dais, entonces ahí está también un poco esa relación. Sí, por eso digo que no sé si aquí también hay niños comilones, pero es algo que todo el mundo no se queja, mi niño no come, y digo, pues yo tengo otro problema y no sé si... Bueno, al final, como no para y está todo el día moviéndose y son niños, dices, pues tampoco supongo que será malo. Pero vamos, justo lo contrario a muchas personas. Pues te voy a preguntar ahora, que hemos hablado de esos temas tan importantes de la alimentación, por los utensilios. ¿Cuáles son los utensilios que tú consideras más importantes o más que son necesarios para empezar una alimentación complementaria con el método BLV? Bueno, en primer lugar, una buena trona, porque todas las tronas no son aptas, ¿vale? Las tronas que tienen que tener, muy importante, el respaldo completamente rígido, ángulo de 90 grados, ¿vale? Que esté completamente recto para que el bebé pueda estar bien acoplado y pueda estar erguido. Las tronas que normalmente son multiposición normalmente no llegan a estar en ángulo de 90 grados, sino que se quedan un poco inclinadas, con lo cual, ya que decimos que a nivel de seguridad los bebés no pueden comer reclinados, pues estas tampoco son aptas. Vale. La bandeja tiene que estar siempre a la altura, lo más bajita, normalmente a la altura del ombligo, ¿vale? Para que ellos tengan libre movimiento, porque hay otras tronas que son multiposición, especialmente, sobre todo pesa mucho esas, que las tronas vienen por aquí, entonces si ellos son pequeñitos, imagínate levantar la mano para coger el alimento, es súper complicado. Sí. Una buena trona es fundamental.
Luego, otra cosa que me gusta mucho, bueno, Te voy a preguntar por tronas, antes de hablar de otros utensilios. He visto mucho por vídeos de Instagram y demás, las típicas que son tronas como de madera, que luego cuando son más mayores se pueden convertir en una sillita de estas que se levantan en la cocina. evolutivas, vale, ese tipo de tronas tipo la de Stoke, por ejemplo, está muy bien. Luego, otro tipo de tronas tipo la de Child Home, que es la Evolu 2, también está genial. Son tronas que son evolutivas. Yo, por ejemplo, yo tengo en casa la de Child Home, la Evolu 2, y Pablo tiene 5 años y la sigo usando ahora como silla alta. Y el día de mañana, cuando ya no le haga falta, pues le quito las patas, la desmonto y la dejo en silla bajita, es decir, para una mesa que tengo también pequeñita. Entonces, son tronas que nos van a durar durante mucho tiempo. La de estoque lo mismo, ¿no? Es el tipo de trona de madera que luego te va a servir como silla alta y eso te va a alargar la vida y no va a ser un trasto más en casa. En cambio, por ejemplo, la de IKEA, que sí es económica, al final, una vez pasan los 2 años, el niño ya no te cabe ahí, que haces una trona. Y encima dices, es que ahora necesito un elevador, porque es que no lo puedo sentar en una silla normal y corriente, porque el niño se queda pequeñito. Entonces, claro, ahora ya hace un elevador para la silla. En cambio, pues eso, si tienes una trona que sea evolutiva, te va a durar durante muchísimos años. Digo, Pablo tiene 5 años y la siguen gastando. ¿En cuántos años no seguía gastando más? Pues a lo mejor un año más, hasta que aún se pueda sentar en la silla y no le llegue la mesa por aquí. Que le llegue un poco más decente, ¿no? Por eso. Muy Muy importante. Continúa, continúa. Vale. Luego, cositas que nos vienen súper bien. Para mí una de las cosas que más me gustan, los platos de 3 compartimentos. Estos son de Nora Baby y son genial. ¿Por qué me gustan los platos de 3 compartimentos? Bueno, por la simple razón de que nos ayuda mucho con el método del plato saludable. Podemos distribuir muy bien pues las frutas siempre en un compartimento y lo otro pues distribuir pues proteína, hidratos, como queramos, o las verduras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con Pablo, desde que era muy pequeñito, siempre en el mismo casillero le ponía la fruta. Y la fruta es importante en todas las comidas. Una cosa es en el inicio de alimentación complementaria, que estamos en plena introducción. Entonces, aquí los platitos de un solo compartimento nos vienen genial porque dejamos aquí la comida y ellos lo cogen. Pero a medida que ya tenemos más alimentos introducidos, podemos ir combinando. Y estos son ideales, lo que digo. La fruta siempre en un compartimento y en todas las comidas. Sobre todo las comidas principales son súper importantes, especialmente la que rica en vitamina C. Y así de esta forma pues también nos ayuda mucho a saber las raciones y también a separar, ¿no? A mí es que los 3 compartimentos son los que más me gustan. Luego, bueno, si algún día pues podemos, luego por ejemplo, un bol, pero nos hacemos un porridge de avena, ponemos el yogur vegetal, por ejemplo, con semillas de chía, hacemos cualquier cosita, o incluso una cremita, o algo que pisamos con el tenedor. Los boles nos ayudan mucho. Muy importante el tema de las ventosas, ¿vale? Estas ventosas también son muy fuertes y nos ayudan muchísimo también a que el bebé pues no se ponga a jugar con el plato y acabe lanzándolo por los aires, que a veces al principio pasa porque no saben lo que es y lo ven como un juguete y es normal. Pero bueno, los que tengan, siempre que tengan una buena ventosa, es súper importante. Otra cosa que me gusta mucho, silicona. Por favor, no utilicéis de plástico. Y menos para meter comida caliente, tiene que ser silicona natural. Aquí, aunque pongamos alimentos calientes, no hay transferencia de tóxicos, así que eso es súper importante. Luego, pues unos buenos cubiertos también, que el bebé lo pueda coger fácilmente con la boca, que sean pequeñitos, que sean ergonómicos. Estos también podéis encontrar todo en Nora Baby, que está genial. Y luego, otra cosa que me gusta mucho, los vasos. Es decir, un vaso como tiene que ser para iniciar, para que el bebé pueda beber solito. No le hace falta decir un biberón con agua a la hora de comer, sino un vasito con agua, igual que nosotros, ¿no? El de él tiene que ser de pequeño formato. Una de las cosas súper importantes es que la boca sea ancha, porque ellos beben y se pone todo el vaso y tiene que recogerle todo lo que es la zona de la boca y de la nariz. Entonces, que sea boca ancha es súper importante, y que sean de pequeño tamaño también. Y luego tenemos, bueno, esto también nos ayuda un poquito con el tema de autonomía. Yo siempre digo que para escuelas infantiles, ¿no? Que los llevamos, y a veces nos piden botellitas, y a lo mejor son muy pequeñitos son para las botellitas. Este tipo de vasitos, de tacitas, son geniales porque el bebé sin que se pueda mojar, pues de forma autónoma puede beber. Ya ese dosificador y luego también nos sirven pues
como un poco como dos en uno. También nos sirve un poquito pues como vasito, sin las asas, o bien ya con las asitas para que el propio bebé lo pueda coger de forma autónoma. Pues sí. Me encanta. Yo creo que dentro de lo que has dicho, yo probé diferentes tipos de vasos, de platos, porque veía mucho, pero no decía, tengo que probarlo para ver qué tal. Entonces, para mí, dentro de lo que has enseñado, creo que lo más importante es el tema de la ventosa, porque al final son muy brutos y van a querer jugar y van a intentar todo el rato quitar tanto el plato como el bol, lo que sea. Entonces, creo que eso es súper importante. Y bueno, y un buen madero, porque todo lo que cae aquí lo acaban recogiendo. Y es que también es verdad que se suelen, sobre todo con método Bielewer, se suelen ensuciar bastante porque comen con las manos. Hay que intentar intervenir lo mínimo posible y si se manchan no pasa nada, luego limpiamos. Y el babero pues nos va a ayudar mucho pues a que todo lo que les vaya cayendo pues lo tienen en el bolsillito y entonces ya recogen y se lo llevan ya a la boca también. Totalmente, totalmente, súper importante. Yo cuando era más pequeñito le ponía pues, el mismo que has enseñado, que es así de brazos y con el ¿cómo se llama esto? El bolsillito. Exacto, eso es súper importante porque si no, después de comer siempre tenía que cambiarle de ropa porque se manchaba entero. Además cogía, se peinaba el pelo con el brócoli, o sea, era drama. Ahora ya utilizo uno que es de silicona, que no hace falta que sea de cuerpo entero y sí, que es así cerrado. Estilo de estos, ¿no? Que son... Exacto, como ese. Los supercúndicas están súper bien porque el bolsillo les queda más altito, entonces es lo mismo. Lo más importante es eso, que el bolsillo sea grande, que recoja bien la comida. Exacto, además son súper cómodos, esos en concreto es de silicona a la hora de limpiarlo, porque al final con los que son de brazo entero, y dependiendo de la tela, si es impermeable o no, puede costar más, pero esos con el trapito lo pasas. La toallita, coge con la toallita y ya está, en un momentito, ya está. Sí, sí, me encanta, me encanta. Yo, vamos, con todo lo que has enseñado, totalmente de acuerdo. Creo que dentro de lo que he probado algunos que al final los he dejado de usar porque no servían y justo esos que tú explicas me parecen... si alguien tiene que introducirse en la alimentación, aunque no sea complementaria, ¿vale? Aunque le vayas a dar sólidos, también es importante porque alguna vez le das un puré y el niño se sigue manchando y luego se coge, se toca toda la ropa, entonces es súper importante para no tener que cambiarle continuamente de ropa. Exacto. Me encanta, me encanta. Y te iba a preguntar, para los que todavía no estén convencidos del método BLV, a pesar de todo lo que hemos hablado, y digan, ya, es que yo me siento más cómoda que después de darle eso le doy un puré. Entonces la pregunta es necesario o no es necesario? No, no es necesario. Al final ellos necesitan pues experimentar, jugar y después, como tienen siempre que ofrecer pecho o bibe antes de cada comida, antes de ofrecer comida, al final en ese momento simplemente es eso para interactuar con el alimento, que pruebe, que coma lo que el bebé quiera y luego si quieren algo más pues ya pueden ofrecer pecho, pero realmente no es necesario después de eso ofrecerles un puré, porque nutricionalmente no le estamos aportando nada mucho mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la leche en ese momento está cubriendo ya todas sus necesidades energéticas y nutricionales y la poca carencia que pueda tener ya la empieza de alimentación complementaria, que ojo, pues se llama alimentación complementaria porque complementa a su alimento principal, que es la leche. Sí, sí, sí. Perfecto. Y para alguien que nos esté viendo que sea papá primeriza, mamá primeriza, que quiere introducir en esto, ¿qué consejo le darías? Bueno, lo de siempre, o sea, en primer lugar, formarse, en segundo lugar, pero bueno, que pueda tener una buena guía de alimentación complementaria que pueda en cualquier momento pues consultar cada vez que tenga alguna duda. Esto cómo se hace, cómo no, como siempre digo, la información es poder y eso es algo que casi que ya es casi mi lema, ¿no? Es algo que replico a diestro y siniestro, ¿no? Porque es, de verdad que es realmente importante y el conocer, ¿no? También las etapas, ¿no? De que nos van a venir. Siempre digo que cuando nos iniciemos la alimentación complementaria, por favor, siempre que sea con una buena profesional que esté especializada en ello, hacer un taller de formación, una asesoría, de verdad, es importantísimo porque empezar la alimentación complementaria no es solo ofrecer comida, sino involucra muchísimas cosas más, como por ejemplo cuándo tenemos que empezar a introducir el agua, cuántas veces podemos ofrecer agua, cuánta cantidad de leche, cuántas tomas de leche tiene que ir tomando un bebé desde que inicia la alimentación complementaria, lo decía, ¿no? Alimentos potencialmente alergénicos, qué tipo de reacciones alérgicas puede tener un bebé, ya sean cutáneas, ya sean otro tipo de reacciones, ¿no?
Es decir, es que no solo es come y ya está, sino son muchas cosas más. ¿Qué alimentos necesitan 3 días de introducción? ¿Qué alimentos o qué frutas, pese a que no son potencialmente alergénicas, se recomiendan 3 días de introducción porque producen más alergia? Es decir, es que es todo, es que es tan grande y esa formación no te la va a dar un pediatra, no te la va a dar. Entonces, de verdad, súper importante, es que yo no lo dejo de repetir y es mi labor y intento pues eso, divulgar muchísimo con ello porque siento que como madre yo tuve esa carencia de formación y de información y me busqué la vida como pude y veo ahora otras mamás que van pues igual locas y necesitan pues el poder encontrar esas respuestas, ¿no? Y pues bueno, yo estoy aquí para ayudaros, para que podáis encontrar esas respuestas y para que vuestro inicio de alimentación complementaria sea lo más fácil posible, para que tengáis toda la formación e información para que os empoderéis y que sepáis en cualquier momento también qué podemos o qué no podemos ofrecer, pero lo más importante es cómo ofrecer. Sí, 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 muy interesante. Mira, por aquí hay un comentario de una madre que dice, yo empecé y sigo con el BLV. Bueno, yo digo BLV, pero ¿se dice BLV o BLW? Que también... Bueno, BLV decimos todo el mundo, pero no sería BLW. Bueno, acortamos. Vale, perfecto. Dice, yo sigo con el BLV, pero es verdad que ahora solo le gustan 3 frutas y sigo intentándolo. Bueno, pero ¿qué edad tiene tu bebé? Es que si me pregunto, cuando me hacen las preguntas, ¿qué edad tiene? Sí, vale. A lo mejor el bebé ya ha pasado los 6 meses, los 12 meses, o ya tiene 20 meses, está en una etapa de selectividad alimentaria, ahí ya nos metemos en otra cosa, es decir, si ya nos metemos con selectividad alimentaria a partir de los 12 meses, ahí están estrategias y herramientas para poder ayudar a nuestros peques en esta etapa de selectividad alimentaria. Vale. Entonces, por ejemplo, imagínate, le das un alimento y al niño no le gusta. Se vuelves a dar 2 días, no le gusta. ¿Cuántas veces consideras que debes ofrecérselo para ver que ese niño, ese alimento, por lo que sea, no le entra? En teoría, más de 21 veces, imagínate, o sea, que un bebé al principio no le guste un alimento que lo está haciendo, no quiere decir que no le guste, simplemente que a lo mejor esa textura en ese momento o ese sabor en ese momento no le encaja. Pero para que un bebé realmente rechace un alimento al 100%, tenemos que haberlo expuesto ese alimento más de 21 veces. Imagínate hasta que lleguemos a esa cantidad. Sí, sí, o sea que aquí hay que ser constante y si por lo que sea lo rechazan no significa que el niño vaya a rechazar ese alimento, simplemente que seguir intentándolo. Genial, genial. Y ya te voy a preguntar por el tema del entorno, ¿vale? Es decir, cómo gestionar, qué consejo darías a una persona, cómo gestionar la presión externa de los abuelos, de la pareja, que no se sienten cómodos con este método, pero tú estás seguro que quieres ir por ahí. ¿Qué consejo le darías? Bueno, en primer lugar, sé que es súper complicada la falta del entorno y luego pienso que como madre, si tienes la formación y te sientes capacitada, es decir, que sientes esa seguridad de decir voy a hacerlo porque realmente quiero hacer ese tipo de alimentación, pues mantenerte fuerte, es decir, tú eres su madre, tú eres la que te has formado, tú eres la que estás criando, ¿no? Y por lo tanto tienes todo el derecho a decidir sobre tu maternidad y sobre la forma de alimentar a tu bebé. Así que ponte fuerte y ya está, es que ahí no puedes hacer nada más. O sea, yo, por ejemplo, yo tuve que lidiar contra diestro y siniestro, ¿eh? Yo lidié mucho, pero al final, yo, por ejemplo, mi pareja no quería, bueno, me decía que iba, mi hijo se iba a atragantar, y yo lo que hacía, pues le ofrecía la comida cuando mi marido no estaba en casa, ya está, no había más. Cuando le llegaba, ya había comido, y total, algo que no veía, pues él no estaba delante, pues no sufría, ¿no? Luego, pues, parte de abuelos, pues también, mucha presión. De hecho, por ejemplo, yo con mi madre, cuando yo dejé a mi hijo con 8 meses, porque me incorporé a trabajar, mi madre me dijo que ella no era capaz de darle, no quería esa responsabilidad, y yo lo puedo entender. Entonces le dije, vale, entiendo que yo no tengo el derecho a darte esa responsabilidad, por lo tanto lo que vas a hacer es que lo que le vayas a dar, como era por la mañana, era un yogur y la fruta pisadita con un tenedor y con precuchara. Y mi madre lo hacía así, o sea, el yogur le daba seguridad, evidentemente, y la fruta pisadita con un tenedor le ofrecía seguridad. No le daban una papilla triturada, pues se lo ofrecía así, con lo cual ella se sentía más tranquila y yo también porque ella estaba respetando la decisión que ella había tomado. Y luego, pues, otra parte de los abuelos, pues era ya diferente, era los niños no se pueden criar así, bla, 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 bla. Pero ¿sabes lo que pasó? Que a medida que lo iban viendo cómo comían, de la noche a la mañana era ¡ah,
qué bien come este niño. Y luego iban por ahí, pues mi nieto con 8 meses, 9 meses, no veo lo que come solo. Y dices, ahora sí, pero al principio tastas. Pues eso, es lo que pasa. Pero digo que al final tienes todo el derecho a decidir sobre tu maternidad y también sobre el método de alimentación que realmente elijas ofrecer a tu hijo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día todavía es como una metodología un poco nueva y te vas a encontrar siempre con comentarios. Pero bueno, si tú estás segura, yo es lo que recomiendo siempre a amigas que están iniciándose en eso, digo, si tú te formas, si estás segura, para adelante. Da igual que los demás digan, bueno, pues ya está, pero tú para adelante, inténtalo y no te dejes, vamos, no te dejes guiar. Es que en la maternidad hay muchos miedos y muchas veces nos frenamos por opiniones de otros. Si tú crees en algo y tienes un instinto, síguelo. O sea, al final es lo que tú pienses. Por supuesto. Sí, totalmente. Y ya de las últimas preguntas, porque estamos llegando al final de la sesión, te quería preguntar qué recursos recomendarías para alguien que se va a iniciar en la alimentación complementaria con el método BLV. Bueno, pues recursos. A ver, yo siempre os diría haceros una asesoría conmigo porque considero que es una parte súper válida, ¿no? El que hacer algo de tú a tú como profesional, pero como madre, que te puedo entender al 100% tus miedos, tus dudas, porque yo también he pasado por ahí. O sea, yo me he formado después, siempre lo digo. Entonces, entiendo al 100% esa parte de miedo. Bueno, tener una buena guía de alimentación complementaria en la cual te puedas guiar en cualquier momento y resuelva cualquier duda que te pueda ir surgiendo también. Y nada, y eso ahora, pues, por ejemplo, con Nora Baby tenéis una asesoría gratuita conmigo al comprar el pack de alimentación complementaria, que la verdad que es una gran ayuda. Es decir, pues bueno, ya que coges pues los platos, los vasos, tienes en un kit de alimentación complementaria que está muy bien, el que una marca se preocupe porque tengas una buena alimentación complementaria con tus hijos y que te ayude a iniciar la alimentación complementaria, la verdad que es de agradecer y yo, vamos, eso lo valoro un montón. Y bueno, y ahí pues tenéis una asesoría personalizada conmigo, completamente gratuita. Y luego encima pues si tenéis unos productos que son súper buenos, como los vasos, los platos, que son aptos y son súper buenos para desde el inicio de la alimentación complementaria. Muy interesante. Voy a compartir el enlace de ese pack, ¿vale? Lo compartiré en los comentarios y cuando subamos este directo, lo subamos a YouTube, pondré también el enlace, ¿vale? Para todos los que estéis interesados, para que lo conozcáis, porque al final, obviamente, bueno, ya nos has demostrado que sabes un montón y cualquier persona que quiera iniciarse con esto, si cuenta con tu ayuda, yo creo que se va a sentir mucho más segura. Entonces, vamos, me parece muy interesante todo esto que nos dices. Y ya por mi parte, de hacer la última pregunta, no sé si luego hay alguna por aquí, yo te iba a preguntar, si pudieras dar solo un consejo para alguien, para una mamá primeriza que se va a iniciar en la alimentación complementaria, solo uno, ¿cuál sería? Wow, esa pregunta es complicada, ¿eh? Porque yo pienso no es solo uno, yo me salen en varios. Pero bueno, la primera es fórmate. O sea, fórmate. Porque te va a dar tanta seguridad, y no del inicio, sino durante todo lo que es la alimentación, que la formación, al final, como siempre he dicho durante el directo, es poder. Entonces, vas a entender lo que le pasa a tu hijo, vas a entender, te va a quitar miedos, porque no vas a tener el miedo de, es que no come, vas a entender el tipo, porque come poco, o cuántas veces al día tienes que ofrecerle comida, o qué alimentos ofrecerle. O sea, te va a ofrecer tanta seguridad, te va a quitar tantos miedos, que vas a llevar a la alimentación complementaria de una forma pues mucho más estable, la vas a disfrutar, no es que la disfrute tu hijo, sino que la vas a disfrutar tú también. Por eso el único consejo que daría sobre todo es fórmate. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo más importante en general en cualquier cosa de la maternidad, estar informado, pero en concreto en esto, si vas a ser tú la persona que se encargue en el día a día de hacerlo, de qué alimentos, cuáles sí, cuáles no, el orden, no hemos hablado de eso, pero yo creo que también es muy interesante formarse. Así que aquí tenéis a Nuria, que ya es una experta en este tema, os puede ayudar. Cualquier duda que tenga la gente, ¿cómo puede contactar contigo? Bueno, pues yo tengo un perfil, bueno, en TikTok es BLW a comer todo junto, y luego me encontraréis en Instagram también con BLW _a_ comer, un poquito diferente, pero bueno. Así que nada, podéis contactar conmigo, tenéis talleres personalizados, tenéis asesorías personalizadas, y ya sabéis, bueno, yo siempre intento ayudar a todo el mundo.
y poder también estar pues, allí encantada de poder acompañaros en el inicio también de esta nueva etapa. Genial, genial. Yo voy a compartir de todos modos toda la información sobre Nuria, sobre el plan que hemos hablado para iniciar la alimentación complementaria y todo lo que, vamos, las dudas que tengáis, podéis preguntarlas en los comentarios y que estaremos respondiendo las dos. Así que nada, agradecerte tu tiempo por unirte a mí en esta sesión de la Mami Hacker, por resolver todas las dudas y ayudar a todo el mundo a que se sienta más seguro y que tenga confianza en este proceso que es súper importante para nuestros hijos. Un placer también, muchas gracias a ti por invitarme y por, bueno, pues haber estado esta horita maravillosa pues contigo y de mamá a mamá pues haber podido también pues tener pues este momento tan bonito. Muy bien. Bueno, y gracias a todo el mundo que se ha unido y que han hecho sus comentarios. He leído pocos porque sobre todo no eran tanto preguntas, sino decir estoy de acuerdo o no, pero siempre agradecemos a todo el mundo que se une y subiremos este contenido a YouTube para que lo podáis ver los que no habéis podido estar en directo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Venga, feliz día. Hasta luego. Hasta luego.